Me gustaría hoy empezar con algunas preguntas que describen lo que todos hemos sentido en algún momento de nuestra vida cristiana. ¿Alguna vez tú has sentido que no estás donde deberías estar espiritualmente? ¿Alguna vez has sentido que por más que tratas de avanzar, todavía te falta mucho por recorrer? ¿Has mirado con pesar hacia atrás o hacia adelante, con cansancio en esta carrera en la vida cristiana? Estás deseosa de crecer, pero no sabes cómo hacerlo de una manera constante. Hay momentos en los cuales te has desanimado al ver lo lejos que estás de lo que debería ser a la luz del tiempo que tú tienes conociendo al Señor. O quizás tú te has comparado con otros creyentes que parecen ser más maduros y te has sentido confundido o confundida en tu interior. Si alguna de estas preguntas y muchas que tú te formulaste quizás que yo no puedo elaborar aquí, describe tu experiencia, yo quiero decirte algo. Este mensaje de hoy es para ti. Porque viendo estas preguntas, yo vi que este mensaje era para mí. El apóstol Pablo, por lo que vemos aquí, escribió esta carta desde la cárcel y se presenta con mucha humildad. Él nos dice en el texto que vamos a estudiar de Filipenses 3, 12 al 16, que él no ha llegado a la meta, sino que él está corriendo una carrera. Y él nos dice en ese texto que él no ha alcanzado en esa carrera lo que busca todavía. Y eso nos enseña la necesidad que todos tenemos de seguir creciendo en nuestra vida cristiana. Vimos en Filipenses cómo Pablo era un hombre orgulloso, un hombre que buscaba la salvación por sus propias obras. Vimos el gran sitial que alcanzó a nivel religioso y también vimos que todo eso era una pérdida en su vida a la luz del valor incomparable de conocer a Cristo Jesús. Ya Pablo no pone su confianza en sus logros. Él quiere conocer, como vimos en mensajes anteriores, cada día más a Cristo Jesús. Y cuando él dice eso, vemos que en esta iglesia habían se cometían dos errores a los grupos que estaban. Hemos visto que había un grupo de los fariseos que creían que la salvación era por cumplir las obras de la ley. Y Pablo nos ha mostrado que nadie va a ser salvo por sus buenas obras. Nadie va a ser salvo por cumplir las obras de la ley, porque esto es imposible para todos nosotros. Para nosotros poder ser salvos tenemos que ampararnos en la justicia de Cristo, en la obra que Cristo realizó en la cruz del Calvario. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Él y solo en Él para salvación. Pero parece que había un grupo que creía que ya habían alcanzado la perfección espiritual. Y Pablo, un apóstol, un hombre maduro, un hombre de experiencia en la fe, un hombre que había sufrido por el Señor Jesucristo, un hombre, repito, que en ese momento estaba preso, nos dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que haya llegado a ser perfecto, sino que yo sigo corriendo esa carrera. Como vamos a ver, esa es una corrección de esa doctrina del perfeccionismo que nos dice que algunos creyentes llegan a una etapa en su vida que pueden vivir sin pecado. Pero esto no es así. El punto es este, mis hermanos, que la vida cristiana es una carrera de perseverancia y es lo que vamos a ver en ese texto. Imagínate que tú vas a correr un maratón de 42 kilómetros y en el kilómetro 30 estás agotado. Tu cuerpo te dice que te rindas, pero tú ves a lo lejos la meta, la línea de llegada y te llenas de nuevo vigor para seguir corriendo. Y eso es lo que nosotros queremos en este día. En el tiempo que nosotros tuvimos de vacaciones, hicimos un recorrido como familia con Patricia, sus hermanos y los cónyuges y caminamos durante 6 días 18 kilómetros diarios.
Y uno se preguntaba cuando uno iba por el kilómetro 10, 12, ¿y cuándo vamos a llegar al kilómetro 18 en promedio? Unos días se caminaba más, otros días se caminaba menos. Y cuando uno veía que esa meta estaba cerca, que ya estábamos llegando, eso era risa y alegría. Pero cuando uno estaba pasando por medio de arroyuelos, por raíces, por cauce de ríos secos, cuando estábamos caminando con el asfalto a las 2 de la tarde, con ese solazo, miren, uno quería salir huyendo. Pero seguimos y perseveramos hasta la meta. Cuando uno ve que la meta está allá, uno endereza su cuerpo y toma fuerza para seguir corriendo la carrera. Y el punto es este, que la carrera cristiana no es una carrera de velocidad, es una carrera de perseverancia, es una carrera de resistencia. Y con esto en mente, yo quiero que ustedes me acompañen, por favor, a Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 16, para que veamos lo que nos dice el apóstol Pablo. Filipenses 3, 12 al 16. No es que ya lo haya alcanzado o que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Versículo 15. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud. Y si en algo tienen una actitud distinta, eso también se lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la norma que hemos alcanzado. Y hoy vamos a ver 6 verdades que nos ayudarán a correr esa carrera cristiana hacia la meta con un propósito. Y lo primero que Pablo nos dice aquí, para los que llevan nota, es que él reconoce que todavía no ha llegado. Y nosotros debemos reconocer que todavía no hemos llegado. Miren lo que dice en la primera parte del versículo 12. No es que ya lo haya alcanzado o que ya sea perfecto. Yo no he llegado todavía, a pesar, como yo decía, de todo lo que él había experimentado en Cristo, a pesar de esa conversión radical y a pesar de todo lo que había servido al Señor y todo lo que había sufrido por él. Él dice, yo no lo he alcanzado. Y cuando habla de alcanzado, él está aludiendo a la plenitud de la salvación, especialmente o específicamente a la glorificación final, cuando seremos hechos semejantes a Cristo. Dice la Escritura, dice el apóstol Juan, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y esa frase que dice ahí, que no haya llegado a ser perfecto, no implica una vida sin pecado, sino haber alcanzado la meta final de plena madurez. Pablo dice, yo tengo esa meta delante de mí. O sea que yo no he alcanzado esa meta y en este mundo no la vamos a alcanzar ninguno de nosotros. Esa teoría del perfeccionismo, por eso, no se aplica aquí en la Escritura, en nuestras vidas como cristianos. Es imposible porque tenemos pecados remanentes. ¿Tú sabes cuándo vamos a tener esa vida de perfección? Cuando seamos glorificados, cuando ya no haya ningún pecado en nuestras vidas. Y Pablo nos lo advierte. Él dice a los romanos, yo sé que en mi carne no habita nada bueno, pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. Eso practico. Él tenía esa lucha en su interior, en esa carrera cristiana. Él tenía el deseo de obedecer, pero veía una ley en sus miembros que lo llevaba a querer cosas que son contrarias a la ley de Dios. Por eso el apóstol Juan dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Cuando alguien afirma que es sin pecado, cuando alguien afirma que ha recibido una segunda obra de gracia, eso no es señal de madurez, es una señal de autoengaño. Pablo no vivía en derrota, pero tampoco se dejaba engañar en el sentido de lo que hemos visto. Entonces nosotros debemos vivir a la luz de la realidad de que hemos sido salvos por gracia,
pero todavía estamos en un proceso de santificación por el Espíritu Santo. Pablo le dice a los corintios, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Nosotros estamos, mis hermanos, en ese proceso. ¿Y por qué es importante que veamos esto? Porque tenemos caídas. Se nos presentan situaciones que nosotros decimos, pero ven acá, tantos años en la fe y yo pecando de esta manera. Sí, tenemos una lucha. El punto es aquí que nosotros debemos saber que no hemos cruzado la meta todavía. ¿Cómo vamos a ver? Como dice el apóstol. ¿Alguno de ustedes se sabe la historia de la liebre y la tortuga? La liebre corría rapidísimo y la tortuga, ustedes saben que va a 0.001 por hora, lenta. Y la liebre en la carrera con la tortuga se confió y corría, echaba una siestecita, se devolvía, descansaba y la tortuguita iba a paso lento y la tortuguita llegó primero a la meta. La liebre descubrió que ya era demasiado tarde. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Debemos correr sin distracción, enfocándonos en ver la meta y vamos a ver cuál es la meta más adelante. El punto es este: ¿tú te has sentido desanimado por no ser lo que quieres ser espiritualmente? No estás solo. Pablo también está luchando, pero él no se detenía. Hermanos, no podemos dejar de avanzar por estar pensando que nos falta mucho por recorrer en esta vida espiritual. No te desanimes por eso, sigue corriendo. Pero por otro lado está el peligro que cuando uno tiene muchos años en la fe, uno se siente complacido, creyendo que ya estás bien, y eso es muy peligroso. La madurez cristiana comienza con la humildad de reconocer que nosotros no somos perfectos, que nosotros no hemos sido glorificados. Y ese conocimiento, el estar apercibido de esta verdad, nos abre la puerta al crecimiento verdadero. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Reconocer que no hemos llegado. Y cuando pecamos, ¿qué debemos hacer? Confesar nuestro pecado y seguir adelante. ¿Por qué? Porque estamos corriendo una carrera. Pero en segundo lugar, miren otra verdad que hay aquí en la segunda parte del versículo 12. Debemos correr con todas nuestras fuerzas hacia el propósito de Dios. Miren lo que dice el versículo 12 en su segunda parte. Sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Pablo está haciendo un esfuerzo intencional y perseverante. Él dice, yo sigo adelante, yo persigo con fervor, yo corro con determinación. Y es la imagen de un corredor que está dando todo lo que tiene, corriendo con toda su fuerza, pero con la mirada fija en la meta. Es un esfuerzo que no es emocional, óyeme bien, es un esfuerzo que no es ocasional. Es un esfuerzo intencional y disciplinado. Y uno de nuestros problemas es que no vivimos la vida cristiana con ese enfoque. Muchas veces somos guiados por nuestras propias emociones. Pablo, hablando a los corintios, le dice lo siguiente: ¿no saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corran de tal manera que ganen. Corran de tal manera que ganen. Él está haciendo una comparación con la vida de los atletas. Los atletas, por ejemplo, si tienen que entrenar a las 5 de la mañana, ya a las 4 están despiertos, pero para estar despierto a las 4 de la mañana tienen que acostarse entonces temprano. Es una vida disciplinada, es una vida de ejercicio. A mí me estaban contando de personas que practican cierto deporte, el boxeo, el judo, que tienen que estar en un peso específico. Pero para mantenerse en ese peso el día antes del pesaje, quizás deben pasar 1 o 2 días comiendo muy poca cosa o sin comer para poder mantener ese peso en el momento de la competencia del pesaje. Hermano, eso es fuerte. Entonces muchas veces nosotros somos así, somos emocionales, tomamos ese tipo de decisiones emocionales y esas decisiones no duran mucho tiempo.
Oímos una predicación que nos impacta, oímos un sermón que es conmovedor, nos emocionamos, tomamos decisiones inmediatas y voy a hacer esto y voy a hacer mi devocional por la mañana y voy a leer por la Biblia. Arrancaste el lunes con esa decisión, con ese compromiso. Te despertaste el lunes, ya el martes te despertaste más tarde, leíste menos, ya el miércoles ya se olvidó eso. ¿Por qué? Porque fue una decisión emocional. Estás en una crisis, tienes una enfermedad, estás atravesando por un problema, estás atravesando por una aflicción. Esa persona busca a Dios en ese momento por una necesidad emocional. Pero tan pronto pasa la aflicción, tan pronto pasa la enfermedad, ¿qué pasa? Ya volvemos a nuestro propio ser. Hay personas que vienen a la iglesia, que van a retiros, que van a conferencias y ven esa emoción colectiva cuando hay muchas personas adorando a Dios de todo corazón y toman la decisión de seguir al Señor porque ve que hay otros que lo están siguiendo, pero no han entendido lo que es el Evangelio, no han entendido el costo que hay que pagar por seguir a Cristo. Hay personas que hacen algo mal hecho y tienen un sentimiento de culpa. Y ese sentimiento de culpa los puede llevar a hacer promesas impulsivas. Mira, nunca más yo volveré a hacer eso que hice. Pero no hay un arrepentimiento verdadero. No hay un cambio concreto. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu de Dios en su corazón. Y pueden haber infinidad de casos. Cada uno de ustedes sabe con las cosas que está lidiando. Hermanos, hermanas, las emociones no son malas en sí mismas, pero no deben ser el motor de nuestra vida cristiana. Pablo nos llama a un esfuerzo perseverante, no a un impulso pasajero. Nosotros debemos correr. Primero, debemos saber que estamos en una carrera. Segundo, debemos correr para ganar. Pero para ganar necesitamos enfoque, disciplina y fidelidad. Debemos correr con perseverancia, evitando esas emociones pasajeras. Y cuando Pablo nos dice, yo sigo adelante, o sea, yo sigo con fervor, yo sigo con determinación, expresa claramente el equilibrio que hay entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. ¿Quién nos llama a salvación? Jesucristo. Por su gracia. La salvación es un regalo de Dios por medio de la fe. Pero nosotros tenemos una responsabilidad que es correr la carrera con toda nuestra fuerza. ¿O no vimos en Filipenses 2:12 cuando Pablo dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena voluntad? Pablo le dice a los colosenses que él trabaja para presentar a todo hombre perfecto en Cristo, o sea, a todo hombre maduro en Cristo. Y dice en Colosenses 1:29, con este fin también trabajo, esforzándome según el poder que obra poderosamente en mí. Él se esfuerza, pero él sabe que él necesita la ayuda de la gracia de Dios. Entonces, haz tu parte. Esfuérzate, persevera, pero no en tus propias fuerzas, sino en el poder de Dios que actúa en ti para hacerte cada día semejante a Cristo. Esa es la carrera de la fe. Es una carrera con compromiso, pero está sostenida por la gracia de Dios. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es el Señor! Pero también en ese versículo se nos dice que debemos correr hacia el propósito por el cual Cristo te salvó. Fíjate lo que dice ahí en el versículo 13. A fin de alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Pablo no está corriendo para ganarse la salvación. Como ya dijimos, él fue salvo por gracia, que es el único medio de salvación. Pero su respuesta es en agradecimiento al llamado de Dios. Él no está aquí tratando de ganarse el favor divino. Nosotros no corremos para ser justificados, para ganar la salvación. Ya Dios nos la concedió. Nosotros debemos vivir conforme a ese llamado. ¿Y cuál es el llamado de Dios para nosotros? Bueno, dice la Escritura que a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser conforme a la imagen de su Hijo. ¿Sabe para qué Dios te salvó?
no es para que tú seas feliz, conforme a los términos de la tierra, ¿verdad? A lo que nosotros llamamos felicidad, no. Él quiere formar a Jesucristo en ti. Y cada día Él te da a ti lo que tú necesitas para tener a Cristo formado en tu vida. Nos da muchas cosas que a nuestros ojos son buenas y muchas cosas que a nuestros ojos son malas. Pero esas cosas que son malas es para hacernos bien a nosotros, para formar a Cristo en nuestras vidas. Él quiere también que nosotros vivamos en santidad delante de Él. Él nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él nos llamó para que día a día nosotros crezcamos en santidad. Y Él nos llamó para que participemos de su gloria. Dice Pablo en 2 Tesalonicenses. Y fue para esto que los llamó. ¿Para qué? Para que obtuvieran la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, nosotros vamos a estar con Cristo por toda la eternidad. Nosotros vamos a reflejar su gloria para siempre. Nosotros vamos a vivir en una comunión eterna con Él. ¿Qué hemos visto? Cómo Dios nos ha salvado por gracia, cómo Dios nos capacita con su poder. Pero también hemos visto que nuestra respuesta debe ser activa, obediente y perseverante. Ahora yo te voy a preguntar algo. ¿Con qué intensidad tú estás corriendo? ¿Tú tienes ese compromiso? ¿Tú te has detenido por cansancio? ¿Qué cosas te están distrayendo hoy de correr la carrera? ¿Te has desanimado al ver lo lejos que estás de la meta? Recuerda que Cristo te está capacitando para correr y su gracia te impulsa a correr en santidad y en comunión con Él. Dios ha preparado esa meta, Dios te sostiene, pero te llama a correr con todo el corazón y lleno de esperanza. Ahora, en esa carrera, en tercer lugar, Pablo nos enseña algo maravilloso. Para yo correr, yo me tengo que quitar todo el peso que tengo encima. ¿Usted ha visto alguna vez un corredor de maratón corriendo con una mochila de 100 libras a los 42 kilómetros? ¿Usted lo ha visto? No. Se ponen unos tenis ligeros, unos pantalones cortos y una franelita para correr la carrera. ¿Por qué? Porque ellos no quieren tener el peso. El punto es que muchas veces nosotros tenemos el peso de situaciones pasadas que nos impiden correr. Y Pablo nos dice en tercer lugar, deja atrás lo que te detiene y sigue corriendo con enfoque. Deja atrás lo que te detiene y sigue corriendo enfocado. Versículo 13. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, dice él. Él reconoce, yo no he llegado, pero yo sigo avanzando. Y él se lo dice a los hermanos. ¿Por qué? Para animarlos, para que no piensen que él no tenía luchas en su vida. Él le dice hermanos porque nosotros todos somos compañeros de carrera. Y él dice, yo mismo no considero, o sea, yo hice una evaluación, yo hice una reflexión y yo no considero haberlo alcanzado ya. Él no se deja engañar por su condición espiritual. Él no se deja engañar por la forma como Dios lo estaba utilizando. Pero nosotros nos dejamos engañar. Quizás tú has hecho el devocional corrido por una semana y has leído la Biblia por 15 minutos diarios. Has tenido comunión con Dios, has orado y ya tú te crees que tú eres Superman o Superwoman espiritualmente. No importa cuánto hayas crecido, siempre, óyeme bien, siempre vamos a necesitar continuar avanzando. Si tú te crees que estás bien espiritualmente, si tú te crees con mucha autosuficiencia, esa confianza es peligrosa. Pablo le dice a los corintios, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Ninguno de nosotros se puede sentir que es invulnerable. Ninguno de nosotros puede sentir que se puede exponer a una situación pecaminosa y que va a salir airoso de esa situación. Recuerden que Dios ha empezado una obra en nosotros, pero la está perfeccionando. Y por eso Pablo
Él nos dice esto: yo no lo he alcanzado. Yo dejo lo que tengo detrás. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar corriendo, mirando hacia adelante, con una meta, mis hermanos. Y él la dice ahí: pero una cosa hago. Él tenía un solo enfoque en su vida. ¿Tú sabes cuál era ese enfoque? Él estaba enfocado en agradar al Señor. Él estaba enfocado en vivir para la gloria de Dios. Pero ¿qué pasa con nosotros? Que tenemos 1000 prioridades diferentes. Y Pablo tenía una sola visión en la vida, una sola esperanza, un solo camino por el cual él estaba corriendo. Y todo lo demás tenía un lugar secundario para cumplir sus compromisos. Miren, en el Salmo 27:4, el salmista dice también, nos da la misma idea: una cosa he pedido al Señor y esa buscaré. Yo solo tengo un solo deseo en la vida. Y es algo prioritario. ¿Y cuál es ese deseo, David? Que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Yo lo que quiero es tener comunión con Dios. Yo lo que quiero es experimentar la presencia de Dios en mi vida. ¿Y para qué tú quieres tener comunión con Dios? ¿Para qué tú quieres, David, el salmista, estar en la casa de Dios? Para contemplar la hermosura del Señor. Para mirar la gloria, el carácter, la belleza moral de Dios con un deleite profundo, con una adoración profunda. Él dice: yo quiero contemplar la hermosura del Señor. Yo quiero meditar en su templo. Yo quiero meditar en su palabra. Yo quiero que esa palabra Dios me hable, la aplique en mi corazón con el Espíritu Santo y me transforme cada día. Mis hermanos, eso debe ser el anhelo de nuestros corazones. Nosotros vivimos en un mundo light donde todo es rápido. El microondas, un minuto y la cosa está lista. Ábrete tal cosa y en 3 minutos ya lo tienes listo. Todo lo queremos rápido. La vida cristiana no es así. Es una vida de correr esa carrera constantemente en la presencia del Señor. En el Salmo 86:11 el salmista dice: enséñame, Señor, tu camino, andaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre, para que yo pueda vivir en obediencia constante a ti. Ahora yo te voy a preguntar a la luz de eso. ¿Tú vives dividido entre Dios y otras metas? Óyeme bien, no es que no tengas otras metas. Es que pongas a Dios en primer lugar y busque primeramente el reino de Dios y su justicia, sabiendo que las demás cosas van a ser añadidas. Pero ¿quién no ama a su familia, a su esposa, a sus hijos, a sus nietos? Nosotros los que tenemos nietos. Eso es algo bueno, pero hay que darle a cada cosa su lugar, mis hermanos. ¿Quién no quiere progresar en su vida comercial, en su vida profesional, como un hombre de negocio, como un arquitecto, como un abogado? Todos queremos hacerlo. Pero el Señor debe ser lo primero en mi vida. Ahora, yo te pregunto, ¿tú estás buscando la gloria de Dios en tu vida, en tu negocio, en tu trabajo, con tu familia o tu propio éxito? Ustedes se imaginan que la meta esté ahí, que yo corra para acá y corra para acá, para después no voy a llegar a ningún sitio. A veces nos vemos como unos loquitos, corriendo en muchas direcciones, en vez de enfocarnos hacia dónde debemos correr, sabiendo que es la verdadera bendición que yo puedo tener. Óyeme esto, la verdadera madurez consiste en priorizar lo eterno sobre lo temporal. La verdadera madurez consiste en poner primero lo que tiene valor eterno sobre lo que brilla por un momento. ¿Qué tú estás mirando? ¿Lo que tiene valor eterno o lo que está brillando por un momento? Cuidado si tú tienes tus prioridades divididas. Tú quieres agradar a Dios, pero también estás buscando en el mismo nivel la aprobación de las demás personas y esa doble meta me desenfoca. Es necesario agradar a Dios antes que a los hombres. Yo quiero ser una roca espiritual. Yo quiero ser una persona con madurez espiritual, pero al mismo tiempo vivo una vida mundana. Yo trato entonces de crecer en la fe, de tener comunión con Dios, pero vivo enfocado. Mi deseo es tener comunión con Dios, pero yo vivo enfocado en el dinero, en la posición, en la imagen. ¿Y qué hace esa tensión? Nos agota. Yo quiero paz y gozo,
pero yo no tengo comunión con Dios. ¿Y cómo tú vas a tener paz y gozo si tú no lees la palabra, si tú no oras al Señor, si tú no luchas con el pecado remanente en tu vida, si tú no aplicas lo que estamos predicando de la palabra de Dios? Recuerda que sin siembra espiritual no hay cosecha. Si yo siembro un mango, ¿qué es lo que yo espero que salga? Una mata de mango. Entonces, ¿qué tú estás sembrando en tu vida? No, yo quiero servir al Señor. Yo sigo a Cristo, pero vivo lleno o copado o dominado por el entretenimiento, la aprobación de otros, el control o las posesiones para sentirme bien. ¿Y qué hace eso? Estorba mi crecimiento. El intentar avanzar en diferentes direcciones te va a dejar estancado. Y por eso Pablo dice, una cosa hago. Por eso el salmista dice, una cosa he pedido al Señor. Eso es lo que nosotros debemos anhelar. Y luego de tener esa determinación, dejar atrás lo que nos estorba. Miren lo que él dice, olvidando lo que queda atrás. Eso no significa que vamos a borrar nuestra memoria, sino que yo decido no vivir bajo el control del pasado. Yo no me voy a aferrar, es lo que está diciendo Pablo, ni a mis fracasos ni a mis logros. Yo no me voy a aferrar a mi antigua religiosidad, ni tampoco voy a permitir que los errores que he cometido definan mi presente, sino que todo yo lo voy a dejar atrás para avanzar hacia Jesucristo. Yo no lo he visto, debe aparecer, pero yo nunca he visto un corredor con 2 espejos retrovisores mirando para atrás en los lentes. Quizás eso existe, pero yo no lo he visto. El que va corriendo, va corriendo. El Señor dijo, el Señor Jesucristo, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Ya yo puse la mano en el arado, yo voy a trabajar en el arado. Porque si me pongo a mirar para atrás, estoy revelando un corazón dividido y una falta de compromiso. El Señor dijo, acuérdense de la mujer de Lot. Ella miró hacia atrás en Sodoma y Gomorra que iban a ser destruidas. Ella miró con nostalgia eso allí y Dios la castigó. ¿Qué hemos visto hasta aquí, hermanos? En primer lugar, debemos reconocer que no hemos llegado, que aún estamos en la carrera. Por eso Pablo nos dice, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. En segundo lugar, vimos que debemos vivir con una sola meta, agradar a Cristo, que debemos dejar atrás todo lo que estorbe nuestro crecimiento y que debemos correr con todas nuestras fuerzas hacia lo que está adelante. Fíjense que Pablo dice, yo me extiendo hacia la meta. Ustedes han visto los corredores en las Olimpiadas, en la carrera, cómo ellos sacan el pecho, se extienden a lo máximo. Y la palabra en el original nos da la idea de eso mismo, estirarse hasta lo máximo para poder cruzar esa meta. ¿Por qué? Porque esa carrera requiere intensidad espiritual. Y miren lo que dice aquí, todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Nosotros, esos corredores, como yo he dicho, hacen un gran sacrificio en entrenamiento, en alimentación. Nosotros debemos negarnos a nosotros mismos también. Nosotros debemos perseverar y vivir con una meta eterna en mente. Ahora, lo que yo te pregunto, ¿tú estás atrapado o atrapada mirando hacia atrás? ¿Tú todavía estás cargando con tus culpas, con tus heridas, con tus frustraciones, con tus éxitos, con tus fracasos que te detienen? Tu vida espiritual está desenfocada por las atracciones que ves porque tienes las prioridades divididas. Entonces, tú debes examinar tu corazón. Pregúntate, ¿me estoy extendiendo hacia adelante, hacia la meta del supremo llamamiento que es en Jesucristo? Hermanos, Dios no nos llama a vivir del pasado, sino a avanzar con decisión hacia una vida de obediencia, comunión y propósito en Él.
Recuérdate esto, dice la Escritura, si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura es. Las cosas viejas, y he aquí todas son hechas, vivamos a la luz de esa realidad. No seamos definidos por nuestros pecados pasados, no seamos definidos por nuestras caídas pasadas. Estamos corriendo la carrera, debemos reconocer que no hemos llegado, debemos correr con todas nuestras fuerzas hacia el propósito de Dios. Deja atrás, en tercer lugar, todo lo que te detiene y corre con enfoque. Pero Pablo nos dice que él no corre solamente bien enfocado, sino que él corre con esperanza. Porque imagínense que usted esté corriendo para la meta y en la meta a usted lo van a matar. Yo no voy a correr para esa meta así. Usted está corriendo para la meta y allá lo van a hacer preso. No vale la pena. Él dice, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Corre con esperanza en la meta final. ¿Cuál es la motivación nuestra para correr esta carrera? Que nuestra carrera tiene un sentido, mis hermanos. Nuestra carrera tiene un destino. El camino que estamos corriendo es un camino de esperanza. Es un camino que está sostenido por la gracia de Dios. Pero sobre todas las cosas, nosotros vamos a una meta gloriosa. Él dice, yo prosigo hacia la meta. Yo persigo esa meta con intensidad. Yo estoy avanzando con todo mi ser. ¿Por qué? Porque yo quiero crecer en madurez espiritual. Pablo no está viviendo de los recuerdos. Pablo no está viviendo a la luz de sus éxitos. Pablo no se conforma con su presente, sino que él sigue avanzando porque él quiere correr la carrera de tal manera que gane. Y así es que nosotros debemos correr esta carrera. No debemos quedarnos a un lado por distracción, por cansancio, por desánimo. No. Nosotros tenemos un premio, una recompensa futura para obtener el premio. A esos corredores que corrían allá en Grecia, en esos lugares, ¿qué le daban al final? El premio, un ramito de laurel le ponían. Para nosotros, ese premio no es un ramito de laurel. No son 100 millones de dólares, no. Es la glorificación prometida por Dios. Es la comunión perfecta con Jesucristo. Es la transformación final de nosotros como creyentes. Ahí vamos a recibir esa herencia incorruptible que Dios nos ha prometido. Por eso Pablo dice, yo he peleado la buena batalla. Yo he terminado la carrera. Yo he guardado la fe. ¿Por qué? Porque en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en ese día. Mis hermanos, todo esto va a desaparecer un día. Nuestras fuerzas van a flaquear. Nosotros vamos a continuar envejeciendo. No vamos a vivir por siempre. Pero los creyentes estamos corriendo una carrera que el día que cerremos nuestros ojos, lo vamos a abrir en la presencia de Dios. Y dice en Apocalipsis, entonces oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres y Él habitará entre ellos. Y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Eso es lo que nosotros tenemos, mis amados, vida eterna en la presencia de Dios. Una vida de comunión en su presencia. Donde no habrá lágrimas, donde no habrá dolor, donde no habrá sufrimiento. Esa es la recompensa por lo cual nosotros debemos correr esta carrera. Por eso yo te digo, no importa lo difícil que sea tu camino, no importa lo duro que sea el camino que estás transitando por tu vida de fe, por ser cristiano, la oposición que tú tengas, no importa que el camino se torne difícil, levanta tus ojos al cielo y no pierdas de vista el destino que te espera. Esta carrera vale la pena por ese destino final que a nosotros nos espera, mis hermanos. El supremo llamamiento de Dios en Jesucristo. Pablo no está corriendo por ninguna motivación humana, sino que su carrera es en respuesta al llamamiento que el Dios soberano le hizo. Un llamamiento que es supremo por su origen, un llamamiento que viene de Dios. Un llamamiento que viene a través de Jesucristo. Un llamamiento donde nosotros estaremos en la gloria eterna.
Pablo le dice a los tesalonicenses, para esto fue que Él los llamó. ¿Para qué? Para que obtuvieran la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y así es que Dios quiere que vivamos, como personas que están conscientes que han recibido un llamado del cielo. Que no nos distraigamos con las cosas terrenales. Mis hermanos, yo sé que uno se cansa porque todos experimentamos. Yo sé que por momentos uno se desenfoca, pero Cristo está allí en la meta. Él está a nuestro lado. Él nos ha llamado, Él nos está sosteniendo, Él nos está esperando. Por lo tanto, tú y yo debemos correr con los ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Y te digo algo, ya Cristo corrió la carrera y venció. Y Él es que nos está llevando y nos está soportando para seguir adelante. Ese premio nos está esperando. Y por eso Pablo, luego de hablarnos del enfoque que debemos tener, nos exhorta a desarrollar una mentalidad madura. Yo puedo explicar esto. Ay, muy bien, lo entendimos todo. Ajá. Y nosotros debemos correr entendiendo ese propósito de Dios. Yo no voy a perseverar si yo no tengo una mente, un corazón fundado en lo que Dios me dice en su palabra. Si yo no tengo un compromiso de llegar a ser como Cristo. Y por eso, en quinto lugar, en el versículo 15, Él nos dice, así que todos los que somos perfectos, y perfectos ahí es maduros en la fe, tengamos esa misma actitud. Y si en algo tienen una actitud distinta, esto también se lo revelará Dios. Nosotros debemos adoptar la mentalidad de un creyente maduro. Pablo no dice ahí que vamos a ser perfectos, sin pecado aquí en esta tierra, no, sino ahí se traduce maduro. Sabemos que debemos seguir corriendo la carrera. Y nos dice, ustedes deben tener esa misma actitud. ¿Y cuál es la actitud? Bueno, en parte es saber que aún no hemos llegado. Saber que debemos dejar atrás todo lo que nos está estorbando y enfocarnos en la meta que tenemos por delante, que esa meta es Jesucristo. Ahora ustedes ven, esa forma de pensar no surge de emociones e impulsos, sino de una mente que ha sido transformada por la palabra de Dios. De una mente, de una persona donde el Espíritu de Dios mora en su vida. De una persona que tiene la mente de Cristo. Y miren lo que dice. Y si en algo tienen una actitud distinta, esto también se lo revelará Dios. La madurez confía en el obrar de Dios en la vida de otras personas. Pablo no está imponiendo su criterio con dureza, sino que está confiando en que Dios, por medio del Espíritu Santo, va a guiar a cada creyente a la verdad. ¿O no dice la Escritura, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad? La verdadera madurez sabe esperar y confiar en que Dios va a tratar con cada persona. Hermanos, si nosotros muchas veces nos confundimos, nosotros pensamos que somos creyentes maduros porque tenemos muchos años en la fe o en la iglesia, o porque tenemos mucho conocimiento bíblico. Pero la madurez se manifiesta por una actitud humilde, una mente que así se ha rendido a Jesucristo y un deseo constante de seguir creciendo. Y si tú hoy te has dado cuenta que tu manera de pensar no está alineada con la de Cristo, no te desesperes. Todos estamos en esa lucha. Ya ninguno de nosotros es perfecto. La verdadera madurez no dice ya llegué, sino todavía me falta, pero voy a seguir creciendo en la gracia de Dios. Todavía me falta, pero yo voy a seguir creciendo en la gracia de Dios. Y por último, la sexta verdad que Pablo nos dice en el versículo 16, vive de acuerdo con la luz que ya has recibido. Dice él, sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Pablo nos ha dicho que aún no ha llegado, nos ha animado a correr con enfoque,
nos ha llamado a pensar como creyentes maduros. ¿Y qué nos está diciendo ahora? Vive a la luz de lo que Dios te ha revelado. Vive a la luz de eso, aunque tú no lo entiendas, aunque no retrocedas. Camina con fidelidad, con el conocimiento que tú tienes. Óyeme bien, con el conocimiento que tú tienes. No seas pasivo para obedecer a Dios, porque ninguno de nosotros va a entender toda la mente de Dios. Y si estamos esperando tener la mente de Dios, que es infinita, ninguno va a hacer nada. Y cuídate, en segundo lugar, del orgullo, de presumir que sabes más de lo que vives. Sabes más de lo que vives. Y por eso Pablo dice, continuemos viviendo. Está hablando como cuando hay un pelotón de soldados que están caminando en ese orden. Es lo que nos está diciendo. Miren, sigan corriendo, sigan caminando, alineados en el Evangelio, sin desviarse, sin estancarse. Recuerden que la madurez cristiana no consiste en perfección, sino en tener un enfoque, una dirección constante. Y dice, según la norma que hemos alcanzado. ¿Cuál es esa norma? La norma del Evangelio, el canon, que es la palabra que se utiliza aquí. Mis hermanos, Dios ha puesto un reto delante de nosotros. Pero Él no nos dice que corramos la carrera y no nos ha dado los medios para avanzar. Él nos ha dado su palabra como un alimento diario. Él nos ha dado la oración para que dependamos de Él. Tenemos modelos de creyentes más maduros que podemos seguir. Tenemos pruebas y no veamos las pruebas como una desgracia, sino como una herramienta para santificarnos, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seamos perfectos y cabales. Nuestro reto es este, que debemos tener una vida en ascenso constante. Y si vamos a morir escalando. Un ascenso constante, y si vamos a morir escalando. Pero debemos saber algo, mis hermanos, en esta tierra nunca vamos a llegar a la cima. Nunca vamos a llegar allí. Vamos a llegar a la cima cuando veamos a Cristo cara a cara. Pero sería bueno que se diga de nosotros, Él murió, pero murió escalando. Murió luchando para la gloria de Dios. ¿Cómo tú estás caminando? ¿Tú te has detenido en ese avance? ¿Qué hemos visto hoy para concluir? Dios nos llama a correr hacia la meta del supremo llamamiento en Jesucristo. Por lo tanto, debemos reconocer que no hemos llegado, correr con todas nuestras fuerzas hacia el propósito de Dios, dejar atrás todo lo que nos detiene, correr hacia adelante con esperanza, adoptar en quinto lugar la mentalidad de un creyente maduro y en sexto lugar vivir conforme a la luz que hemos recibido. Hermano, yo no estoy diciendo que esta carrera es fácil. La carrera de la fe no es fácil. En muchos momentos nos sentimos cansados, desanimados, llenos de duda. A muchos el pasado los persigue. A otros el presente nos pesa. Y a otros el futuro nos asusta. Pero Pablo nos recuerda que no estamos solos. Porque Cristo nos llamó. Porque Cristo nos alcanzó. Porque Cristo corre con nosotros, porque Cristo nos ayudará a llegar hasta la meta. Gloria a Dios por eso. Quizás estás aquí y has escuchado muchos mensajes y has tratado de correr la carrera y has caído muchas veces. Y otras veces te has sentido corriendo en círculo. Quizás estás aquí cansado, decepcionada, cansada, agotada. Pero este pasaje que hemos estudiado hoy no exige perfección, exige dirección. Este pasaje no te llama a rendirte, sino a continuar corriendo con la mirada fija en Jesucristo. Leí la historia de un corredor de Tanzania que en el año 1968 en las Olimpiadas en México se llamaba John Stephen Akawari.
Él durante el maratón, él sufrió una caída aparatosa. Él se dislocó una rodilla, él se guayó, se raspó todo un costado, él estaba sangrando y aún así, él se levantó de esa caída y siguió corriendo. Y horas después de que el ganador llegara al estadio, ustedes saben que van corriendo y llegan al estadio al final. Horas después, ya una gran parte del público se había ido. Akawari entró tambaleándose. Y las pocas personas que habían allí se pusieron de pie y lo aplaudieron conmovidos, viendo el dolor de ese hombre, viendo el dolor con el que él corrió y cómo cruzó la meta. Y cuando más tarde le preguntaron, ¿por qué no te retiraste de la carrera? ¿Por qué seguiste corriendo en medio del dolor, del sangramiento? Él dice, mi país no me envió a México a comenzar la carrera, me envió a terminarla. Óyeme bien, Dios va a completar esa carrera. Dios nos ha llamado a correr, pero Él está con nosotros. Y Él nos va a ayudar a concluir esa carrera, mis hermanos. La victoria es segura en Jesucristo. Sigue corriendo, hermano, no importa lo que estés pasando, aunque estés cansado. Sigue corriendo aunque estés tropezando. Sigue corriendo aunque otros se burlen de ti y te abandonen. Sigue corriendo porque al final Jesucristo te está esperando con los brazos abiertos. Y cuando llegues a la meta, no dirás, mira lo que logré, sino vas a decir, gracias Señor por no soltarme. Gracias Señor porque tú me has dado fuerza para seguir, para correr a la meta. No es porque nosotros seamos fuertes, es porque Dios es fiel. Alabado sea el Señor. Quizás tú estás aquí, amigo, amiga, sin Cristo. Y tú estás corriendo, pero ni siquiera sabes hacia dónde vas. Estás corriendo tras las cosas de este mundo. Sientes que te esfuerzas, alcanzas una meta, pero te sientes sin propósito y sin esperanza. Hoy tú has escuchado del Evangelio, de aquel que dio su vida para darte un nuevo comienzo, para hacer de ti una nueva criatura. Cristo te llama no solo a correr, sino a vivir para las cosas que son eternas. Cristo no busca personas perfectas, porque no hay justo ni a uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos nos desviamos, a una hicimos lo malo. Dios te llama, te concede la gracia de la salvación y te da un corazón dispuesto para seguirlo. Y esa carrera empieza cuando tú vienes a Él en la fe. Cuando reconoces que tus obras no te salvan, que tu justicia no te alcanza para presentarte delante de Dios y que solo Cristo puede darte perdón, vida y propósito. Hoy tú puedes empezar de nuevo. Hoy tú puedes decirle al Señor, Señor, yo he corrido lejos de ti. Perdóname, límpiame. Señor, dame una nueva vida. Yo te entrego mi corazón. Señor, yo quiero servirte. ¿Tú sabes qué? Él te va a recibir. Él te va a perdonar. Él va a correr contigo. Hoy es el día aceptable. Hoy Cristo te está llamando. Dice, todo el que el Padre me da, dice el Señor, vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Cristo promete recibir con amor a todo aquel que viene a Él en fe, sin condiciones. Si tú vienes hoy a Cristo, el Señor no te va a rechazar. Él abre sus brazos, grandes y poderosos, para salvarte, para que tú tengas vida y estés con Él por toda la eternidad.